Buenos días. Vamos a seguir con el estudio de nuestro primer libro de Reyes. Vamos a hoy estar en el capítulo 2. Entonces les invito a que busquen el primer libro de Reyes en el capítulo 2. Y mientras llegamos allá, quiero que piensen tal vez en qué pasaría, o si les ha pasado ya, si el jefe los llama y les dice con una mirada seria: necesito hablar con usted. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Qué pensamos? ¿Qué hice? Me van a echar. ¿Y ahora qué? Hoy vamos a estar en esa historia. Vamos a estar leyendo sobre un rey que va a decirle a 4 hombres: oiga, necesito que hablemos. En el capítulo 2, en el versículo 1 al 4 dice: David ya estaba próximo a morir. Así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo: si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. ¿Qué tal si le volvemos a pedir al Señor que nos ayude y nos guíe? Padre, bendícenos con tu paz. Bendícenos, Señor, con esa revelación y también esa iluminación que solo tú, Señor, puedes dar. Paséate entre nosotros y concédenos entender, Señor, tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, entonces, lo primero que debemos notar de estos primeros versículos que leí es que cada vez que encontramos un discurso en la Biblia de alguien que está a punto de morir, es porque se va a transferir una autoridad. Eso pasó con Jacob, eso pasó con Moisés, eso pasó con Josué, eso pasó con Samuel y ahora va a pasar con David. David le va a transferir a su hijo Salomón la autoridad de rey. De hecho, lo que dice David, o lo que le dice David a Salomón, se parece mucho a lo que Moisés le dijo a Josué, ¿no? Son muy parecidas esas palabras. De hecho, el versículo 3 dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece, y terminando dice: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Entonces se parece mucho a lo que Moisés le dijo a Josué. Esto marca el inicio de un nuevo periodo. Termina el tiempo de David y va a empezar el tiempo de Salomón. Y David lo que está haciendo es exhortar a su hijo, animar a su hijo Salomón a que se porte como hombre. Pero no, ese hombre, cuando le dice pórtate como hombre, no le está diciendo pórtese como macho. No. Le está diciendo sea valiente. Y ahí estamos todos.
porque los hombres y las mujeres tienen que ser valientes. Así que este mensaje no es para machos, sino para todos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer Salomón es actuar con valentía, porque la tarea que tiene es difícil. Va a tener que guiar a un pueblo fácil, ¿no es cierto? No, un pueblo difícil, como ustedes y como yo. Así que no nos creamos mucho tampoco. Entonces, lo que tiene que hacerlo es con fidelidad. David también le está recordando a Salomón la promesa que Dios le había dado por medio del profeta Natán. Y también le recuerda que tiene que ser fiel con todo su corazón y con toda su mente. Esto no es nuevo, de hecho lo hemos leído varias veces, ¿no? Esos son los grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo esto es, sin lugar a dudas, el mejor consejo que un padre le puede dar a un hijo, ¿verdad que sí? Nosotros también deberíamos darle ese consejo a nuestros hijos, ¿no? Cómo vivir delante de Dios y cómo vivir delante de los hombres. De hecho, este pasaje, si lo tenemos en mente, empieza diciéndole cómo debe comportarse con Dios. Ahorita, después de que sigamos, vamos a darnos cuenta de los consejos que David le da a Salomón, de cómo tiene que comportarse con algunos hombres en particular. Pero lo triste de esto que estamos leyendo acá es que David aconsejó a Salomón, como usted y yo tal vez hemos aconsejado a muchos, pero la gente pronto se le olvida. Pronto se olvida del consejo que le damos. La desobediencia reina en el corazón. Y uno dice, perdí el tiempo. No hizo nada de lo que le dije. Como padres, tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Debemos guiar a nuestros hijos. Pero David no es el ejemplo de un padre perfecto. Nuestro hermano Leonardo, en la enseñanza del capítulo 1, nos enseñó cómo era que David había sido como padre con su hijo Adonías. Nunca le dijo nada. Nunca se interpuso entre las cosas malas que él hacía. Siempre dejó que él hiciera lo que él quería. Un padre pasivo, poco involucrado, poco interesado. Y acá lo vemos diciéndole a Salomón cómo debe vivir. Y eso está bien, a pesar de que haya fallado en el resto. Y como padres, nosotros también tenemos que esforzarnos por enseñarle a nuestros hijos. Nosotros no podemos tolerar el pecado en nuestros hijos. Ellos van a cometer torpezas de niños. Yo no puedo pegarle o regañarlo porque se le rompió un vaso o porque regó el jugo. Pero ¿cómo voy a dejar que él mienta, que él robe, que él desobedezca y yo no diga nada? Es ahí donde yo tengo que actuar con carácter. Yo debo trabajar en el carácter de mi hijo. Yo debo pedirle sabiduría a Dios, yo debo buscar la sabiduría de Dios en su palabra, yo tengo que buscar consejeros para instruir a mis hijos, yo tengo que estar buscando predicaciones, libros, buscar recursos para yo enseñarle a mis hijos. Yo tengo que asegurarme de ser hallado fiel ante Dios, no como un padre poco interesado, un padre a la larga desobediente. Tenemos que involucrarnos con nuestros hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque Salomón pronto se le va a olvidar todos estos consejos que le dio su papá. Y
Creo que aquí es importante recordar de qué nos habla el libro de Reyes. El libro de Reyes nos va a contar del continuo, constante y reiterativo pecado y fracaso de Israel. Cuando empezamos a leer el libro de Reyes, y lo vamos a empezar a leer y leer y leer y leer y leer, vamos a decir, oiga, esto es imposible. ¿Sí se salvará alguno? ¿Dios sí hará algo? ¿Hay alguien que sea fiel? Cada día o cada vez que estemos leyendo, vamos a darnos cuenta que como que la salvación de Judá cada vez está más lejos. Y lo que mantiene viva la esperanza de este libro y de toda la Biblia es la promesa de Dios. La promesa de Dios de que Él nos salvará, que Él nos rescatará. Si nosotros definitivamente agachamos la cabeza, porque habrá salvación para todo aquel que crea y se arrepienta. Y es la historia de este libro, fracaso tras fracaso. Que en medio de este continuo fracaso, Dios está presente, siempre está visible su gracia. Y esta primera lectura ya nos introduce a una gran verdad que recorre toda la Biblia, y es que Dios cumplirá sus promesas a pesar de nosotros. ¿Te imaginas que la salvación descansara sobre nosotros? Sobre nuestro intelecto, sobre nuestra gran capacidad. Bueno, esto que digo no significa que a pesar de nosotros Dios cumplirá sus promesas, no significa que Dios va a pasar por alto los pecados. No significa que Dios se va a hacer el de la vista gorda. Dios no va a ser como ese papá David. No, Él va a castigar la desobediencia y va a premiar la obediencia. Y con todo y en medio de todo eso va a establecer su reino. Los versículos 5 al 9 dicen lo siguiente. Ya nos dio los consejos de cómo portarse delante de Dios. Ahora nos va a decir cómo tiene que ser frente a los hombres. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra. Y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurim, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Entonces, como les decía, los capítulos 1 y 2 tienen la finalidad de enseñarnos cómo fue el nombramiento de Salomón como rey, como el legítimo sucesor del rey David, y nos va a contar cómo se consolida el reino. Los consejos que acá leemos pues suenan sangrientos. Sí, como que después de eso suena terrible, ¿no? Pero tenemos que entender el contexto. Salomón era un hombre joven,
tenía menos de 20 años. Menos de 20 años. Era un hombre inexperto. No era el hombre sabio todavía que conocemos así con su pompa y su lujo. Y lo que quiere David con estos consejos es que él sea guardado, que no sufra, que no la vaya a pasar mal. Toda esa gente le va a hacer la vida imposible a Salomón. Y les dice qué tiene que hacer con cada uno de ellos. Pero detrás de eso pensemos en que David evaluó a cada uno de estos hombres, los miró, los observó y dijo, este no, este tampoco, menos, él sí. La evaluación de un rey, una mirada a la manera de vivir de cada uno y dice, este sí, este no, este sí, este no. En cuanto a su relación con Dios, David le enseña que debe ser un hombre fiel, que hay peligros que lo acechan, tanto afuera como aquí adentro. Que él iba a enfrentarse contra una naturaleza fuerte, que es la naturaleza pecaminosa, pero que se iba a enfrentar contra hombres muy fuertes, como un general, Joab, o como un sacerdote, Abiatar. Así que David en esta última parte, o más bien en esta última etapa, el último periodo de su vida, lo que le está diciendo es, yo pasé por alto muchas acciones graves, pero ahora tú tienes que llevar a cabo la justicia. Así que todas esas instrucciones de David no son producto de un sentimiento de venganza, ¿sí? Como que es que yo me acuerdo. Y es que y es que ya verán que mi hijo, no es un sentimiento vengativo, no. Esto surge del amor que David tiene hacia su hijo Salomón. Debes vivir así y debes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Si no, no vas a salir adelante. Así que con estas instrucciones, Salomón ya sabía lo que tenía que hacer. Sencillo, ¿no es cierto? Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, vas a hacer esto, allá aquello, y así quedó. Y decide decirle o más bien, Salomón ya sabe qué tiene que hacer con los malos. ¿Qué tiene que hacer con los malos, los injustos? Juzgarlos, ejecutarlos. ¿Y qué tiene que hacer con los buenos o con los justos? Bendecirlos. ¿Y cómo los va a bendecir? Yo quiero que ellos coman contigo a tu mesa. Yo quiero que ellos coman contigo, que disfruten de una comunión contigo, que compartan de la cena contigo. Acompáñenme un momento al Salmo 2, por favor. ¿Por qué se sublevan las naciones? ¿Y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe y se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, y tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro.
Ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que buscan en él, no, dichosos los que en él buscan refugio. Mira, acá la historia de Salomón nos va a recordar la historia de Cristo. Un rey que establece Dios y todos se oponen, Salomón. Un rey que todos se oponen, Cristo. Un rey que Dios elige y las naciones enteras se rebelan contra él. Y así como Salomón va a reinar con justicia, aparentemente una justicia, digamos, cuestionable. Y es que acá lo interesante de la Biblia es esto. El Señor Jesús se compara con Jonás. El Señor Jesús se está comparando con Jonás. ¿Y Jonás cómo era? ¿Desobediente? Jonás, quiero que vayas allá, y no lo hace. Y se pone bravo. Sin embargo, el Señor se compara con Jonás. No en todo, sino en la señal de Jonás, ¿verdad? Lo mismo, cuando leemos estos personajes, tienen las mismas cosas. De esos personajes sacamos tantas cosas del Señor, pero al mismo tiempo nos muestran sus sombras, sus pecados, lo incompletos que son. Y por eso anhelamos al Cristo. Así que Dios determina que su Hijo reine y juzgue el mundo y que a cada uno le dé su justo pago según su servicio en esta tierra. Y aquí, así como les decía al principio, ¿qué pasa o qué pasaría si el jefe lo llama y le dice, quiero hablar con usted, necesito hablar con usted? Estos hombres están siendo llamados de la misma manera. Y ahora la pregunta es para nosotros. El Señor ya nos miró. El Señor ya nos vio. El Señor ya nos evaluó. La pregunta es, ¿cuál crees que es el pago que mereces? David le dijo a Salomón lo siguiente, versículo 1, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Reina Valera dice, yo sigo el camino de todos en esta tierra. Esto es una realidad. Todos tenemos un destino y un camino, y todos vamos para el mismo lado. Todos vamos para el mismo lado. Yo les quiero contar dos historias. La primera es para los que no han creído en el Señor. Los que no han depositado en el Señor su confianza. Un día el Señor, como era su costumbre, estaba predicando. Y Él miró al cielo y dijo, cuando ustedes miran al cielo, saben si va a hacer sol. Y hace sol. Cuando ustedes miran al cielo y dicen va a llover, llueve. Ustedes saben interpretar las señales del cielo. ¿Cómo es posible que no saben interpretar este tiempo? Cuando ustedes, dice el Señor, empieza la parábola, vayan de camino con su adversario, procuren ponerse a cuentas con él. No sea que su adversario los entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil los eche ¿a dónde? En la cárcel.
cuando nosotros hemos sido evaluados y nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos un adversario, y pónganle cuidado, en este pasaje, ¿saben quién es el adversario? Cristo. Es tremendo. Yo me constituyo en su adversario. Yo soy ahora su adversario. Y si ustedes no se ponen a cuentas conmigo mientras caminamos, mientras vamos, pues yo los voy a entregar al juez. El juez, el alguacil, y el alguacil a la cárcel, y no van a salir de allí hasta que paguen el último centavo. ¿Sabían eso? Pero también hay otra historia para los que hemos creído en Cristo. Y dice el Señor otra parábola. Dice Él que Él tenía un campo y sembró una higuera. La sembró. Y dice que Él iba al fin de año y miraba su higuera y no había fruto. Así que volvió el otro año y miró su higuera y no había fruto. Y pasó otro año y llegó el Señor, miró la higuera y no había fruto. Y entonces le dijo al jardinero: esa higuera solo está haciendo estorbo. Quítala, córtala. Y entonces el jardinero le dijo: Señor, espere, hagamos una cosa. Yo voy a empezar a cuidarla, a abonarla, le voy a dar más tiempo, la voy a cuidar. Y si no da fruto, la corto. Tanto los creyentes como los que no lo son, hemos sido evaluados y somos evaluados. Si no damos fruto, ¿qué dice el Señor? Córtalo. Si vamos caminando con el Señor y nos reconciliamos con Él, ¿qué dice? A la cárcel. Y ese es nuestro camino. Lucas 13, si me acompañan por favor, Lucas 13, 25. Lucas 13, 25. Tan pronto como el dueño de la casa, yo estoy leyendo bien, Lucas 13, 25, sí. Sí. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, entonces desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: pero si comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Tener una comunión social con Jesús no sirve. Tener una comunión de venir cada domingo a la iglesia a escuchar la Biblia y no recibir con fe su palabra, lo único que nos hace es más merecedores de un castigo, nos hace más culpables. Si nosotros domingo tras domingo venimos y escuchamos y solo tenemos una comunión social con Cristo, ¿sirve? ¿Qué acabamos de leer? Que no. Ellos dicen: pero si yo lo escuchaba a usted hablar, pero si yo lo escuché a usted predicar, pero ¿y de qué sirve? Entonces, miremos la evaluación de David y el juicio que da. Así que quiero que regresemos nuevamente al segundo libro de Reyes, al primer libro de Reyes en el capítulo 2 y pensemos en que David ya hizo la evaluación, dijo cómo tenía que ser su manera de vivir, le dijo cómo debía vivir, también le habla de cómo debe ser con los hombres. Le dice que todos vamos para el mismo lado, que él ya se va a morir, que él ya ha determinado qué tiene que hacer con estos hombres.
Y estamos preguntándonos, bueno, ¿y ahora qué me corresponde a mí? Ahora la palabra en el versículo 10, 12, en los versículos 10 al 12 dice, David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón y así se consolidó firmemente su reino. Entonces, ya David nos dijo que se iba a morir y aquí se murió. Pero la palabra morir acá viene de una raíz muy bonita y es dormir, descansar, acostarse. Y cuando una enseñanza está aburrida, a uno le dan ganas de dormir. Cuando el día está caluroso, le dan ganas de dormir. ¿Por qué Dios usa esa palabra y no otra? ¿Por qué Dios dice que la muerte es como un sueño? Nos despertaremos. Todo el que se duerme, por mucho que duerma, se despierta. Unos tienen microsueños, se despiertan. Unos duermen 4 horas, se despiertan. Otros duermen 8 horas, se despiertan. Otros se dan garra, duermen 12 horas y se despiertan. Y vuelven y se acuestan a dormir, pero se despiertan. Dios usa eso como ejemplo y como una bella ilustración de lo que es la muerte. Un sueño, un sueño. Pero no te equivoques. Porque todos dormiremos y nos despertaremos. Pero unos se despertarán para vivir eternamente con Cristo y otros se despertarán para vivir eternamente sin Cristo. Por eso es que las historias de la muerte en la Biblia son tan corticas. Pensemos en el drama de nosotros. Cuando se muere alguien que amamos, ¿es así de cortico como este versículo? No. Mire, un versículo y David se murió y ¡pum! Y pasó al otro, ya, se acabó. Para nosotros es un drama, es un luto, eso es duro. Pero Dios nos dice es que para mí la muerte es un sueño. Es un sueño. Y ahora vamos a empezar ya el pasaje más largo. Nos vamos a ir desde el versículo 13 al 25. Dice, Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón. Y Betsabé le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él. Tengo algo que comunicarte. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerte y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale a usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag la sunamita. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé. Le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Y el rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre. Y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime, ¿de qué se trata? Madre mía, a ti no te puedo negar nada. Ella continuó, concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisag, la sunamita. Pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa? Respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarbia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue sin piedad
sino hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que Él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida el rey Salomón le dijo a Benaías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Entonces, en el capítulo 1 nos enseñaban que Adonías se rebeló, que Adonías quiso usurpar el trono, algo que no le correspondía. Y acá vemos ese segundo intento de Adonías de querer quedarse con el trono. Así que no queda duda de lo difícil que sería para Salomón reinar si no obedecía los consejos de David. David fue muy sabio y le dijo, haz esto. Y miren que sí, las cosas no iban a ser fáciles para Salomón, así que tienes que hacer esto. El ingenio de Adonías de querer casarse con Abisag, la sunamita, quien había sido concubina de David, era considerado en Oriente una reclamación pública de sus derechos como rey. Ahora viene una cosa. Adonías había sido advertido por Salomón que si hacía cualquier cosa sospechaba, lo mataba. Entonces, ¿por qué Adonías fue tan arriesgado? ¿Por qué hizo eso tan peligroso? ¿Por qué creen? Porque Adonías subestimaba a Salomón. Dios es un pelado. Él no se va a dar cuenta de lo que yo estoy tramando. Él ni cuenta se va a dar de lo que yo estoy tramando. Subestimaba a Salomón. Así que la ejecución que leemos acá no es algo excesivo. Y ese Salomón, hombre, ¿por qué no le dio otra oportunidad? Pues ¿cuál otra? Fue algo que tenía que hacer. Y quiero que ahora pasemos al versículo 26 y 27. Vamos a tratar de leer cada historia de cada hombre lo más rápido posible. El sacerdote Abiatar, versículo 26, al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó, regresa a tus tierras en Anatot, mereces la muerte. Pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Abiatar fue hijo de un hombre llamado Ahimelech. Ese hombre fue el quien ayudó a David cuando David estaba huyendo de Absalón. El rey Saúl le ordenó a un soldado que se llamaba Doeg matar a todos los sacerdotes. Y el único que pudo escapar fue Abiatar. Cuando Abiatar estaba huyendo, se encontró con David, formaron una amistad, formaron una comunión. Y de ahí en adelante Abiatar iba a ser el sacerdote al que David siempre iba a consultar para pedir el consejo de Dios. Abiatar fue un hombre fiel. Cuando yo me equivoqué en una cosa, y es que estaba huyendo, era del rey Saúl, y por eso fue que los mandó a matar. Cuando va con Absalón, es que ahí sí, Abiatar está con David, y es el que está con él, es fiel, todo el tiempo le es fiel. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que al último momento, cómo es que ahorita, cuando David está por morir, este hombre lo traiciona? ¿Cómo es posible eso? Abiatar, en los últimos días de David, prefirió a Adonías, el necio. Prefirió a Adonías, el simpático, el guapo.
que a Salomón, el escogido por Dios. El versículo 27 decía que se cumplía lo dicho por el Señor. Y esta frase la vamos a escuchar varias veces en este libro, porque es lo que le da unidad a este libro. Es importante esa frase, porque vamos a ver cómo Dios cumple una vez y otra vez y otra vez sus promesas. Ahora viene la historia del general Joab. Versículos 28 al 35. Dice lo siguiente. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido del santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacan muerto. Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes, pero que la paz del Señor permanezca para siempre con David y sus descendientes y con su linaje y su trono. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Joab siempre se distinguió por su valor. Él era un gran general. Su capacidad era singular. De hecho, se narra en el Salmo 60 cómo Joab logró una gran victoria. Derrotó a 12,000 edomitas. En el libro de Crónicas se nos dice que Joab llevaba muchos tesoros y ofrendas para la casa de Dios. Ese era Joab. Pero le pasó lo mismo que a Abiatar. Prefirió a Adonías que al rey elegido por Dios, Salomón. Ahora quiero que vayamos a 36:46 y dice lo siguiente. Luego mandó llamar a Simí y le dijo: construye una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simí al rey. Yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó a llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú me dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué pues no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste a la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad.
En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey le dio orden a Benaías, hijo de Joiada, y este fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Después de leer este pasaje, tenemos que llegar a una conclusión. Hasta aquí hemos leído que Salomón tuvo que tomar decisiones muy severas en cada uno de los casos mencionados. Simí fue familiar del rey Saúl y se dio a conocer, saltó a la fama por maldecir a David. Ese fue su salto a la fama, maldecir al rey. En 2 ocasiones David lo perdonó, pero David no confiaba en él. Simí era un hombre impulsivo, que no pensaba antes de actuar. Eran más fuertes sus impulsos que sus promesas. En ninguno de los pasajes que usted lea sobre Simí va a encontrar que Simí se arrepintió, que pidió perdón, que pidió disculpas, ¿no? Siempre lo vemos actuando neciamente. Así que terminó muriendo de una forma patética. Él determinó que eran más importantes las cosas materiales que las órdenes de su rey. La Biblia nos dice que Salomón fue un hombre de una sabiduría colosal. Nos dice que su sabiduría era incomparable, pero Salomón no era la sabiduría de Dios. Cristo sí es la sabiduría de Dios. Y las decisiones que el Señor va a tomar son divinamente sabias. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué decisión crees que el Rey, verdaderamente sabio que es Cristo, tomará al ver tu caso? ¿Qué decisión va a tomar? Versículo 15, regresemos un poco. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía a mí. Y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a manos de mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. ¿Acaso hay alguno entre nosotros como Adonías, el necio? Que no respeta ni obedece al rey elegido por Dios. Que conoce la voluntad de Dios y no la acepta. Que ama más, muchísimo más, su pecado que a Dios. Marcos dice esto de Herodes. Juan el Bautista le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías, o sea, esa mujer, le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque él sabía que era un hombre bueno, era un hombre santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. A muchos les gusta escuchar una buena predicación, pero no quieren obedecerla. Como Adonías, Herodes, y tal vez si alguno así nos acompaña hoy, estoy seguro que son capaces de escuchar cualquier sermón, cualquier enseñanza, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren, porque aman más a Herodías. Herodías está más linda que la voluntad de Dios. Qué lamentable situación. En el versículo 27, acompáñenme un momento, dice: fue así
como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. ¿Acaso hay alguno entre nosotros que nos acompañe hoy, que sea como Abiatar, el sacerdote infiel? Llevas años conociendo al Señor. Le has servido, has sido fiel, pero últimamente te gusta el mundo. Estás siendo arrastrado y seducido y estás allá, en lo último. Yo quiero recordarte algo que dice Pedro. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, están ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense, esfuércense. No se rindan, no claudiquen. Yo sé que el mundo nos ofrece 10,000 cosas. Hermanos, sean fuertes. No cedan al pecado, no cedan a la tentación. Crezcan en el conocimiento y en el amor del Señor. No sean como este sacerdote infiel que a lo último terminó por serle infiel a su rey. No lo sean ustedes. Versículo 30. Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacan muerto. Si tal vez hoy no nos acompaña Abiatar ni Adonías, tal vez nos acompañe Joab, el general desobediente. Eres capaz de hacer muchísimas cosas para el Señor. Eres capaz de dar grandes ofrendas al Señor. Eres capaz de darle muchísimo tiempo a la iglesia, pero eres incapaz de ser obediente a Dios. Versículos 42 y 43. Y lo mandó a llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto, y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué pues no cumpliste el juramento? ¿Qué hiciste? ¿Acaso tú eres como Simí, el necio? Tú sabes que tus faltas son graves. Tú sabes que Dios cada día que te da es una muestra de su compasión, esperando a que te arrepientas, pero no lo haces. Si se escribiera un libro tuyo, en ningún lado aparecería y se arrepintió y pidió perdón. Sabes que Dios no te pide que cambies para que Él te acepte, pero tú sabes que cuando lo aceptes vas a cambiar y no te gusta esa idea, porque amas tu estilo de vida. Cuánto lo siento por ti. Pero aún queda un grupo, uno pequeñito, ni se vio, fue tan rápido
versículo 7. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai, de Galaad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. Yo espero que sean más los que hay aquí, que sean como los hijos de Barzilai, que comen a la mesa de su Señor. A eso vinimos esta mañana, ¿no? Participamos de la cena. Somos como los hijos de Barzilai, que nos reunimos, compartimos de la comunión con el Señor, solo por acompañarlo, como hizo Barzilai. Aquella historia que habla que era el viejito acabado, que no comía nada, que todo le sabía mal, que ya estaba muy viejito, pero que era un hombre de hierro. Ese hombre llevó a sus hijos al rey. Espero que seamos más los que seamos como los hijos de Barzilai. Y si ustedes o alguno de los que está aquí no está en ese grupo, ¿qué esperan? ¿Van a ser necios? ¿Van a ser desobedientes? ¿De verdad van a amar más su pecado que a Dios? Hoy pueden arrepentirse. Hoy pueden acercarse al Señor. Hoy pueden creer. El grupo de Barzilai sabe que Dios cumplirá sus promesas, aunque todo el mundo se oponga. Aunque todos se opusieron contra Salomón, Salomón llegó a ser rey. El mundo entero se opone a nuestro Cristo. Ustedes pueden ver que hay más gente en Bogotá, pero nuestras iglesias no hay tantas. Bogotá es más grande, Colombia es más grande, el mundo es más grande y las iglesias más vacías, más vacías, más vacías. ¿Quién quiere a nuestro rey? ¿Quién ama a nuestro rey? Los del Barzilai. Y espero que nosotros seamos esos. Tú sabes que nuestro Señor va a reinar con justicia y con poder y anhelas el día en que Él reine, así como cuando uno está debajo del agua y anhela el aire. Así anhelamos ese día, anhelamos a nuestro Rey. Tú sabes que Dios prometió que todos los que creen en su Hijo serán salvos. Tú lo crees, tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo vives, tú lo hueles, lo palpas, lo tocas. Cada mañana cuando entramos a nuestro lugar de oración sabemos que nuestras oraciones nos cuestan a veces. Orar no es fácil. Para algunos de ustedes les salen las oraciones así fáciles, brotan. Es una lucha. Pero nos regocijamos porque sabemos que Él nos escucha, que Él está ahí en nuestras pruebas más difíciles. Que todas las cosas obran para el bien de sus hijos, tú lo sabes. Tú sabes que Él prometió que Él nos consolaría en medio de nuestras pruebas. Tú sabes que podemos disfrutar de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Tú sabes que el Señor va a terminar la obra que Él empezó en ti. Tú sabes que encontrarás paz cuando lo buscas en oración. Tú sabes que Él va a suplir tus necesidades. Tú sabes que Él te va a dar descanso en los tiempos y en los días más difíciles. Tú sabes que Él te ha dado una vida abundante, que Él te ha dado una vida nueva. Tú sabes que Él te ha prometido vida eterna y te la ha dado. Tú sabes que Él va a regresar por su novia, bella, hermosa, radiante. Y lo hará. Y lo hará, aunque el mundo entero se oponga, aunque salgan leyes, aunque pase lo que pase, nuestro Rey cumplirá siempre, 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 siempre
sus promesas. Y yo sé que tú lo sabes. Tú lo has visto y lo has vivido. Yo lo he visto. Yo he visto su fidelidad. Tú eres un testimonio de eso. Si pasara cada uno de ustedes a hablar de lo que Dios ha hecho en ustedes, no alcanzaría la vida, porque Dios ha sido bueno y hemos visto su abundancia, su gracia, su paz, su amor, su misericordia. Que podemos de verdad leer la Biblia y saber que es cierto. Hay días difíciles, hay días duros, hay días en los que uno dice: Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te veo. Pero el Señor muestra su mano, muestra su mano. Señor, gracias porque has sido bueno, Señor, y has cumplido tus bellas y hermosas promesas en nosotros. Señor, ayúdanos a confiar, aunque los días sean difíciles, Señor. Aunque muchas veces no veo lo que quería ver o reciba lo que esperaba en el momento que quería. Sé, Señor, que tú haces eso en nosotros porque formas nuestro carácter. Gracias, Señor, porque definitivamente no podemos descansar y confiar en nosotros. Gracias, Señor, porque cuando vemos que hay tanta oposición y cosas que vemos, sabemos que tú reinarás, Señor. Sabemos que tú cumplirás tus promesas, aunque a veces para nosotros sea tan difícil esperar, Señor. Gracias, Dios mío, por formar nuestro carácter. Gracias, Señor, por dejarme ver que definitivamente tú pules nuestro carácter por medio de las pruebas. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque siempre aplastas mi orgullo, mi vanidad y todo, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias. Amén. Amén.